Oh, what a play by Irving. He gives you a move with every part of his body. Vale, ok. Nada, ¿qué tal? ¿Qué tal estás? Oye, mil gracias por sacar un ratito y pasarte por el podcast, que nos hace De mucha nada, ilusión. hombre, un placer, yo encantado. Nada, bien, muy bien, en casa. Muy bien. Cuando te dije la hora me di cuenta luego que hoy había Champions también. No sé si te he No, fastidiado algo. ¿Sabes qué pasa? Que como no estoy tan pegado a la actualidad del fútbol, si hay algún Sí, partido que me apetece ver, pues no lo puedes ver. El partido, lo que mola de la tele de ahora es que empieza cuando tú quieres. sí, tal cual. Sí, como lo No, puedes programar, puedes incluso no yo enterarte. este año además que he descubierto el botoncito este de ocultar marcadores Sí, y te metes ahí y es verdad que le quita, si sabes el resultado, a ver, yo lo voy a ver igual, porque lo tengo que ver igual, pero hay veces que dices, pues, venga, ocultar marcadores, venga, me he propuesto ver este partido, ¿no? Digo, bueno, vamos a ocultar marcadores. Y sobre todo los que tengo la ocasión de ver por la mañana, ahí oculto marcadores. Luego ya el resto del día, pues es complicado estar sin enterarte, ¿no? sí. De lo que ha pasado, pero un partido de fútbol igual, o sea que no hay problema. Es que es difícil ver un partido, salvo que te guste mucho, seas muy fan del equipo, sabiendo el resultado. Incluso yo conozco a gente que antes de ver el partido, sobre todo en baloncesto, en este caso en NBA, mira las estadísticas y quiere ver dónde han metido los puntos y aún así lo disfruta viendo. Yo no podría, yo prefiero no enterarme. No, si es un partido que voy a ver de manera lúdica, es decir, que me apetece ver ese partido, prefiero no saber el resultado. Si es un partido que necesito ver, porque pues, hay muchos partidos, no ahora, sino siempre que alguien está preparando, pues, un narrador y está preparando partidos o viendo partidos porque necesita ese background para trabajar, pues te da lo mismo. O sea, tienes que ver el partido. Claro, Y pero ahí lo además, como enfocas de sabes, forma diferente, claro, más claro, profesional, más para claro. ver un Es poco que, cada es que equipo. tienes que verlo, es decir, es que al final te ayuda muchísimo. Te puedes leer 100 crónicas, ver 3.000 estadísticas, pero en realidad para ver cómo jugó un jugador y para ver la trascendencia que ha tenido en el partido y demás. Y hay 20 puntos que distribuidos de una forma tienen más mérito que otros. Y en qué momento se han metido los 20 puntos, porque la estadística al final pues puede engañarte. Porque a lo mejor si el partido está roto al final, tú ves solo que han ganado por 5, pero en realidad iban de 25, se han dejado llevar. En el último cuarto, uno de los dos equipos ha mantenido a un semititular y ha metido 15. ¿Y ha sido un partido bueno con 20 puntos? No. Pero claro, eso es que no lo puedes ver. Y bueno, pues tendrías que hacer, es que al final tardas más tiempo en leerte, en contrastar, leerte 5 o 6 crónicas, ¿verdad? Es el partido, mucho más fácil. Sí, totalmente de acuerdo. Oye, ¿cómo llevas este cambio de comentar baloncesto europeo a comentar NBA con todos los cambios que además supone el principal, que también es el horario, ¿no? Tú estás acostumbrado a comentar partidos a otras horas. El horario no me trastoca tanto, porque en realidad, pues los viernes es el día más complicado, que normalmente pues, te puede tocar un partido, algunos te puede tocar a las 12:30, a la 1, pero la mayoría van a ser de 3:30, incluso 4. Va a haber algunos a las 4 de la mañana. Y de momento, como tenemos el sábado ahí de resetear, pues no me está costando tanto trabajo. Imagino que si enganchas varios días con ese ritmo y obviamente todos tenemos al final cosas que hacer o vivimos en un entorno que no duerme de día, pues cuesta un poquito más. Y luego el Sundays es una gozada porque el partido es una hora muy, Muy muy, muy bueno. buena para ver baloncesto y es como una narración normal. De hecho, hay partidos de fútbol que empiezan más o menos a esa hora y partidos de baloncesto que yo he llegado a hacer a esa hora, así que no es tanto trastorno. Habría que ver si en una secuencia enganchan muchos días, pues obviamente eh, te puede costar más trabajo. Pero como también al final uno ha dado muchas vueltas, he estado en la radio haciendo matinal, he estado en televisión española haciendo en el matinal, en el telediario, y pues ya al final, a ver, pues si puedes elegir, prefieres no levantarte a las 3 de la mañana. Claro. Pero como estas cosas no se eligen, porque los horarios son los que son, pues al final te acostumbras. Lo que sí es verdad que no puedo hacer o que no me resulta menos llevadero de hacer es estar sin hacer nada en una redacción esperando a que empiece un partido muchas horas. Porque una vez que ya tienes preparado el partido, sinceramente, cuando a esas horas ya no queda nadie, pues yo prefiero llegar pues con mis 2 horitas, hora y media, 2 horitas antes de mi partido, si no hay nada que hacer, si no hay nada que preparar o que ultimar, porque si no es verdad que esa soledad, ese silencio,
y esperando, se te hace largo y ahí notas el cansancio, notas el sueño porque el cuerpo, si no estás haciendo nada, no estás entretenido, no te va a decir, bueno, no te pasa nada, hoy acuéstate a las 5 que tranquilo, que yo aguanto. Pues no va así. ¿Cómo se produce esa llegada a Prime Video? ¿Cómo te ofrecen un poquito la posibilidad de comentar NBA? ¿Te ilusiona? ¿Te apetece este cambio? Cuéntanos un poco para saber. Bueno, este verano sabéis que ha habido muchos cambios en el baloncesto y bueno, yo si te digo la verdad, es decir, no he sido ajeno a los cambios. Todo el mundo preguntaba, bueno, con esto qué va a pasar. Ahora ya la ACB la Liga Endesa no va a estar en Movistar. Tampoco se sabía en aquel momento qué iba a pasar con la NBA. Qué podía suceder, pero bueno, lo de la NBA yo no era algo que yo estaba tampoco muy pendiente, porque claro, mi órbita siempre ha sido pues el básquet FIBA, la Liga Endesa, la Euroliga, la BCL, la Eurocup y demás. Y yo tengo que agradecer muchísimo a Movistar, que durante el verano me trasladaron que contaban conmigo, que querían que estuviese en la casa, que incluso en un momento dado el básquet que tenían, que afortunadamente tienen bastante todavía, porque tienen Euroliga femenina, tienen la Euroliga, tienen bastantes competiciones muy interesantes. Y no, es decir, en ese sentido, esa preocupación no estaba tanto, sino por ver qué iba a hacer, ¿no? Qué me iba a tocar hacer. Y no he tenido nunca problemas en hacer otros deportes, así que no lo sabía. Y en esto se produce el contacto con la gente que lleva la producción de NBA Prime. Y lo primero es pues un poco de sorpresa porque dices, bueno, y esto te pilla un poco en fuera de juego porque no crees que vas a entrar en esas quinielas. Pero luego profesionalmente hablando y personalmente hablando, es decir, si eres narrador de baloncesto y recibes una llamada para hacer la NBA en la televisión con el operador con derechos para tu país, pues yo qué sé, yo creo que hay muy poca gente que por lo menos no escucha lo que tengan que contarte y de qué va el proyecto, ¿no? Entonces, bueno, no creo que pudiese decir que no, salvo por motivos de muchísimo peso, que en este caso no los hay, porque es un proyecto muy bonito, muy ilusionante y es que es apasionante. Es que meterte, Sí. pues eso, en la NBA. Sí, sí, es que yo creo que es un muy buen reto. Además, Prime en este caso hace una apuesta bastante importante a la hora de seleccionar los horarios que creo que son los más atractivos, ya no solo en España, sino como partner también de la NBA, pero en vuestro caso, claro, en Barcelona, que acudís de forma presencial. Imagino que poco a poco también intentarán ir implementando algunas mejoras, pero la apuesta está ahí para captar más público. Bueno, el proyecto, como todo, yo, pues que no creo que exista ningún proyecto que no nazca con la vocación de crecer, ¿no? Mm, Y de hacerse más grande, y de mejorar, y de pulir cosas, y de abarcar más, y de ofrecer más, y demás. Pero bueno, yo creo que hay que tener en cuenta también que obviamente todo el mundo lo miramos desde la óptica del país donde nos toca vivir. mm. Pero esto es un movimiento a nivel global que se traslada pues a decenas de países en todo el mundo. Es decir, esto que estamos haciendo nosotros para Prime Video, no en España, sino en español, porque es cierto que ese trabajo está llegando también a más países de habla hispana. Hay muchos que tienen su personalización, como por ejemplo México, que además tiene una personalización espectacular por la cercanía con Estados Unidos, tiene la oportunidad además de estar in situ con entrevistadores y con inalámbricos en muchos puntos de información. Pero al final hay que echar a andar todos estos proyectos en todo el mundo y yo creo que me parece muy sensato el plan de ir creciendo poco a poco y ir generando también una nueva comunidad, no una nueva comunidad, sino intentar ofrecer un producto bastante decente o bastante potable a la gente que ve NBA con la calidad que está metiendo la producción Prime de la mano con la liga, que yo creo que es un producto espectacular, y ir adaptándolo poco a poco a los horarios, a los gustos, pues al final a un público que en este caso se multiplica, porque claro, si tú ves cuál es la diferencia en cuanto a capacidad de llegada que tiene Prime Video, pues es que es un trampolín espectacular, porque de hecho, mira, yo te voy a contar mi ejemplo personal. Sí, es la primera vez en 8 o 9 años que mi madre me puede ver, porque ni ve fútbol, ni tiene plataformas de pago porque no las utiliza, y no, es otra generación, aparte no le Sí. gusta, no va a pagar por servicio, pero es abonada
esa abonada de De Prime Prime. Video, para los Claro, paquetes, claro, los envíos. claro, Eso es. efectivamente. Entonces, pues Ujú. tangencialmente nos vamos a encontrar, es decir, vamos a entrar. Yo creo que además la campaña de publicidad es muy buena porque es la que llevan en un paquete a Luka Doncic y en otro a. ¿Era Anthony Edwards? ¿Puede ser? No, no era No. Anthony. Bueno, creo que hay una con Anthony Edwards, pero creo que Sí. era. Sí, no me acuerdo ahora quién era el otro jugador que salía en la publicidad, sí. Igual en el chat nos No, a ayuda Mitchell. alguien. Sí, cierto es, A sí. Donovan Mitchell. Pues yo creo que ilustra muy bien lo que le va a suceder a mucha gente, ¿no? Que tenía, pues, para los pedidos el tema de Prime y que, pues, a raíz de esto seguro que ha descubierto o que tenía la aplicación, pero que no se planteaba que ahí fuese a ver. Es la primera vez que se da un deporte en streaming en directo en Prime y creo que no hay mejor producto que para dar a conocer ese servicio que hacerlo con la NBA. Pero bueno, es un, como digo, siempre es un transatlántico, es una cosa muy grande y nosotros estamos en un camarote dentro del transatlántico, nosotros como país, ¿no? Pero bueno, con ganas de que el camarote sea más grande, más bonito, mejor, que se puedan hacer más cosas en el camarote, etcétera. No, estoy totalmente de acuerdo. Además, es que Amazon es una empresa gigante a nivel mundial. O sea, que lo que quiera hacer, más allá de que se pueda empezar de una manera, va a ir con todo para tratar de hacerlo de la mejor forma posible. Así que yo creo que el sello de calidad, de profesionalidad va a estar siempre ahí, detrás, seguro. Te quería preguntar al final, este año al final los espectadores, con lo que tú has comentado al principio, tenemos un poquito más de cambio, porque también está DAZN, se mantiene el NBA League Pass, estáis vosotros con Prime Video. ¿Veis la competencia de que haya más plataformas como algo motivador a la hora de decir, oye, la gente va a poder elegir dónde ver la NBA, van a tener diferentes opciones, nos apetece, ¿no? Dejar nuestro sello, dejar nuestra marca, nuestra forma de hacer las cosas. ¿Cómo veis esta situación que es nueva para los espectadores de la NBA en España, por lo menos? Bueno, yo por lo menos hablo por mí, ¿no? Yo Mm, no he trabajado nunca en ningún proyecto donde no, o sea, donde me da igual un show que un arre, es decir, mm, lo que no lo encaro con más motivación o con más ganas por el hecho de que esté compitiendo sí, porque ya me ha sucedido pues, por el drama al final de los narradores que trabajamos en televisión es que estás suscrito o condicionado por los derechos deportivos que tiene en la casa donde estás trabajando. Entonces, hay veces que esos derechos deportivos están compartidos y ha pasado con muchos deportes, no solo con mm, el baloncesto y en este caso con la NBA no había sucedido en muchísimo tiempo. Porque pasó de Televisión Española a Canal Plus, de Canal Plus luego fue a Canal Satélite y luego al final acabó siendo Movistar, pero más o menos digamos que siempre estuvo en las mismas manos. Y ahora, bueno, pues hay más gente haciendo la NBA, como hay más gente haciendo la Liga de Fútbol, que tampoco había pasado, y como hay más gente haciendo otros productos que se solapan o se comparten, en este caso, los derechos, pero no, yo creo que es algo que si te gusta lo que haces y estás metido en un proyecto, lo vas a hacer siempre pues con ganas de darle un sello de identidad, ¿no? De hacerlo que la gente no le parezca igual, por lo menos yo creo que ese debe ser el objetivo de cualquier narrador, de cualquier equipo que haga una retransmisión de lo que sea. Que no sea igual el partido si lo hace esa gente o si lo hace otra gente. Y creo que ahí está, ahí está la motivación y el acicate. Pero eso de, bueno, vamos a ver, porque claro, yo creo que sí. al final el que ve NBA va a intentar, si puede y sus medios se lo permiten, verla en todos los sitios donde la pongan y que Mm. hay que tratar en el que tú defiendes, por lo menos de que hay un amigo que dice, hay que tratar por lo menos no ser el peor. Bueno, Es yo muy creo que importante, ¿eh? Es muy tampoco importante. hace falta conformarse con tan poco, pero bueno, que por lo menos estar contento y satisfecho de lo que has hecho, con los medios que tienes, yo creo que es la obligación con los medios que tienes y las posibilidades que tienes y las capacidades que tienes, pues intentar hacer lo mejor posible y sentirte orgulloso cuando te vayas a la cama de decir, bueno, mira, yo he hecho todo lo que yo sé y a partir de Mm, ahí la gente es la que tiene que mm. jugar, ¿no? Cuando habíamos anunciado la charla, me había preguntado bastantes personas por algo que estáis haciendo o algo como que estáis teniendo ahora en las retransmisiones. Y me han preguntado sobre si vais a incluir dentro de poco o cuando podáis algo de show previo al partido, porque ahora mismo, si no me equivoco, se está poniendo la retransmisión de Estados Unidos de la cadena que haya. Si tiene previsto Prime o tenéis previsto poder hacer algo de previa antes de los partidos o quizás algo más durante Estamos, los tiempos muertos. estamos haciendo previa en el Sunday de los domingos. Vale. Hay unos 10-12 minutos de previa con un plató
en el que hemos estado en los dos primeros Andrés Monge y un servidor, pero que seguro que pasarán pues Ana Cruz, pasará Marbundés, Sergio Rabinal, etcétera. Que digamos que es como el partido más especial de la semana, porque además es un horario muy benévolo, ¿no? Para verlo en directo desde España, y ahí, pues bueno, con todo el cariño del mundo, estamos intentando pues dar pasitos adelante con un previo de la NBA, con un pequeño comentario al descanso también y con un pequeño post de despedida. Y ese entramado espectacular que montan en la producción americana de Amazon Prime, con Nowitzki, con Steve Nash, con Udonis Haslem, etcétera, etcétera, y con esa pista de LED que me tiene totalmente loco. Esa se deja para el show del viernes, que son los dos partidos que se emiten prácticamente concatenados y que va primero ese previo de 40 minutos espectacular, el partido personalizado en castellano, luego hay una especie de post, pero que también es previo del siguiente partido, que transcurre también en ese escenario de Prime, y después el último partido en castellano, y un post con protagonistas que además se subtitula en directo para que la gente lo pueda ver, y creo que es un delito si te gusta muchísimo esto y además te mola ver las entretelas y bueno, yo como profesional estoy alucinando de lo que son capaces de hacer, del nivel de producción al que llega, y yo sinceramente creo que lo que es técnicamente y también desde el punto de vista del amante del baloncesto puro y duro, más allá de eso, tiene que estar enamorado de lo que están ofreciendo en el pre y en el post nuestros compis de Prime en Estados Unidos. Sí, sí, además mucha gente estaba preguntando por aquí. Yo creo que había causado mucha buena sorpresa, ¿no? En redes sociales, ¿no? Todos, al final, teniendo también a jugadores de esa talla y que te traten de explicar algo de forma técnica con ese nivel tecnológico, yo creo que atrae mucho al público. Sobre todo porque al final hay que pensar que, aparte de que los formatos cambian, que también cambian, y yo creo que debe ser la apetencia de cualquier deporte profesional, ¿no? Ir enganchando a las generaciones nuevas, ¿no? Y vivimos en una sociedad donde el consumidor de baloncesto a lo mejor ya empieza a tener mi edad y más, y hay que pensar dónde están ahora los que van a ser el sostén de audiencias y de público y de gente que te sigue y que soporta esa competición pues dentro de 15 o 20 años. Y eso ahora mismo pues tienen 10, 12, 13, 14 años y hay que ver los formatos que consumen y claro, ver un formato como por ejemplo el que estamos mencionando, con una pista de LED que se parece más a un videojuego Sí. que a un programa de previa con unos señores ahí sentados en una mesa o con una pizarra, etcétera, etcétera. Y además hacerlo en tiempo real porque hay que explicarle a la gente que es hoy en día con los medios que hay es relativamente sencillo hacer filigrana en un programa a posteriori, en diferido, que se edita, se monta y demás. Pero hacer eso en un directo entre dos partidos de jornada de verdad, con un análisis para el cual hay muy poco tiempo, se requiere una cantidad de medios y una cantidad de gente y una cantidad de estructura alrededor enorme, pero ese es el objetivo. Al final es adornar toda esa competición, vender ese producto, pensando también primero en que lo pueda ver el sesudo analista y enamorado de la NBA que quiere un análisis de verdad de juego, de lo que está pasando. También esa primera persona, que creo que es fundamental porque Amazon va a tocar las puertas y las ventanas de mucha gente que nunca había visto NBA. Hay que tener en cuenta que es un poco ampulosa, ¿no? Y pretencioso utilizar la palabra, pero para que nos entendamos es una democratización general de la NBA, porque si bien es cierto que en algunos aspectos, y no los discuto, se puede perder o ganar, porque hay cosas con las que la gente estaba más contenta que otras. Por ahora con el League Pass ya no puedo tener la opción de, efectivamente, obviamente hay un peaje, pero lo que nadie puede negar es que en muchos países en la NBA va a llegar por primera vez a mucha gente. Entonces, esa primera imagen que tenga la gente de la NBA es el fan de mañana. Igual que yo me maravillé con aquellas primeras imágenes de cerca de las estrellas y aquellos primeros partidos de los Lakers en el Forum, de Los Ángeles, viendo a James Worthy, viendo a Jabbar y demás, y que aquello, porque claro, comparado con la estética que teníamos aquí, eso era el hiperespacio, ¿no? Pues igual que le pasó a la siguiente generación y a la siguiente, cuando empezaron a ver el I Love This Game de la NBA y todo lo que montaban, y luego los que se engancharon con lo que hacían en TNT con Barkley, con Shaquille y demás, y en España pues con Andrés Montes, todo eso al final, si te fijas, si miras los formatos, la NBA no deja de buscar el partner que les lleve
digamos que a ese siguiente nivel. Y creo que lo que hacen es, yo como profesional es que yo flipo, o sea, sigo viendo el programa y digo, madre mía. Ujú. Además, bueno, no sé si tú, porque lo desconozco, si vives en Barcelona, pero igual el único inconveniente para eso es desplazarte, pero claro, en vuestra profesión al final muchas veces también estáis abocados a eso, ¿no? A muchos desplazamientos para acudir al plató, porque nunca se llegó a barajar hacer cosas incluso desde casa, ¿no? O algo que no fuera plató, ¿verdad? No, no, no. Yo vivo en Madrid y Mm, el único, o sea, no ha cambiado en absoluto mi vida porque mi vida en estos últimos 4 años, gracias a Dios, ha sido hacer la maleta, mm, hacer la maleta, o sea, ponerme a funcionar a final de semana, el viernes hacer la maleta y volver a mi casa el domingo o el lunes. La diferencia es que antes iba pues a Tenerife, a Barcelona, a Coruña, a Sevilla, a Málaga, etcétera, 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 y ahora sí, ya sé dónde va a ir el AVE, sí. que es a Barcelona, pero la dinámica en ese sentido no ha cambiado y te vas a encontrar con un equipo, con realizador, cámaras, editores, ayudantes, redactores, etcétera. Y no, que por cierto es una gente espectacular la que trabaja en este proyecto y la verdad que lo hacen todo súper fácil y en ese sentido no, es decir, Mm. no hay nada que yo diga, oh, madre mía, cuántos días fuera de casa. Y si me remonto a algunos años atrás en mi carrera, pues esto es, comer pipas en el parque, porque yo he llegado a estar 23 semanas al año fuera de casa. O sea que Mm. Te quiero preguntar alguna cosita también un poco de cómo son tus rutinas como narrador, un poco sobre ese aspecto, pero antes de acabar un poquito con el tema Prime Video, tema narración, quería preguntarte por algo que también yo creo que está muy en boca de todos, que ha sido que al final Movistar ha perdido este año la NBA. Sobre todo ha habido mucha gente, ha habido mucho apoyo en redes sociales por que no van a seguir narrando Anthony Daimiel y Guille Jiménez. ¿Cómo lo afrontáis también vosotros? Porque al final no sé si es más un poco presión extra o es un poco lo que me has dicho antes. Vosotros queréis hacer lo vuestro bien, tenéis ganas de emprender un poco este proyecto, pero al final un poco, no sé si habéis notado esa presión en redes sociales o por parte de la gente. no, lo que es presión en redes sociales, la gente es totalmente libre de manifestarse como quiera y lo respeto muchísimo y aparte lo entiendo. Pues es que hay gente que no ha conocido otro formato. En líneas generales, no conozco mucha gente propensa a los cambios. Mm. En líneas generales, normalmente tendremos Asusta, sí, el cambio asusta. claro, a no salir de la zona de confort o a no cambiar porque nos gusta lo que tenemos y por qué tiene que cambiar. Es que Mm, es una pregunta tan humana como entendible y comprensible. Presión, yo no he tenido ninguna, en ese sentido, ninguna presión porque la presión me la pongo yo porque el que no quiere hacerlo mal, el que quiere hacer un trabajo profesional, sí. pues soy yo el primero en este sentido, el que se presiona y de hecho yo no recuerdo preparar más los partidos desde hace, yo qué sé, de cuando empezaba, porque para mí yo soy un rookie, absoluto. Mm, Entonces yo soy consciente de cuál es mi nivel de capacidad y de conocimiento a día de hoy. Eso es lo que me lleva es a tener que echarle más horas y a tomármelo todavía con más ganas si cabe, pero no, es decir, no, a mí no me, ya he vivido esta experiencia obviamente a otro nivel y a otra dimensión porque no he estado, no me ha tocado hacer NBA después de esto que estamos comentando, mm. pero es totalmente normal y que te vas a encontrar no el primer año, no el segundo año, te vas a encontrar siempre y toda la vida porque esto ha pasado, seguirá pasando y pasará gente que añora a la gente que es la que estaba. ¿Qué le va? Primero Ya, es sí. con respecto a los sentimientos, no puede decirle nada. ¿Qué le vas a decir a la gente? Que le vas, no, mira, es que pues, tú tendrás que hacer lo que sabes hacer, intentar hacerlo lo mejor que puedas y decirle, bueno, señores, yo sé hacer esto. Entonces, esto es lo que yo hago y ser consciente de que lo que yo hago, a lo mejor hay gente que no le gusta y que aunque le guste, no va a dejar de echar de menos lo que había. Pero yo creo que en general, la gente, por lo menos yo lo que he palpado en redes sociales, estaban muy contentos con que tú estuvieses narrando en NBA. O sea, yo creo que Bueno, eres uno de los perfiles que yo por lo menos más he visto que más aceptación ha tenido. a mí en ese sentido me ayuda o me puede ayudar el tema de que pues llevo muchos años haciendo y he hecho mucho Mm, baloncesto. mm. Entonces, digamos que si se parece a la chifladura que se me dio por hacer en 2016, que me fui a hacer un circuito de pádel, Ahora te iba a preguntar, sí. pues obviamente pues es fuera de la zona de confort, pero digamos que algo más de confort, ¿no? Porque Sí. obviamente yo algo de NBA, como aficionado, como espectador, veía.
Pero claro, una cosa es ver algo de NBA como aficionado, como espectador, haciendo cherry picking a lo largo de un año de los partidos que te da la gana, cuando te da la gana y en las condiciones que te da la gana. No se parece en nada a tener que trabajar en esto, y yo siempre lo he respetado muchísimo, lo he valorado muchísimo lo que se hacía y el trabajo que se hacía y lo difícil que es hacer eso. Y de hecho me da muchísima envidia cuando veo gente que, pues eso, que lo tiene tan trillado, lo tiene tan controlado, está tan al día de información, tiene tanto background y demás, y eso es algo que desgraciadamente no se puede comprar en ningún sitio, solamente se consigue con mucho trabajo y con tiempo. Eso te quería preguntar, porque ¿cuánto de importante es para un periodista, para un comunicador, reinventarse a la hora de estar activo, estar al día de todo, tener esa capacidad de cambio de la que tú hablabas? Porque tú has narrado Liga Endesa, Euroliga, Pádel también, ahora NBA. ¿Cuánto de importante es estar activo y metido dentro y dispuesto a aceptar retos nuevos? Bueno, es que, a ver, hay gente que tiene la suerte de trabajar en lo que le gusta o en lo que ha elegido y en el sitio donde quería estar el primer día de que empieza su carrera profesional y se jubila ahí. Pero normalmente la vida, y sobre todo cuando te dedicas a si algo he aprendido, que lo raro, lo extraño en esto, y cada vez va a ser más extraño, es que tú puedas estar, por ejemplo, en una televisión con derechos, pues eso, 15 años seguidos haciendo lo que hacías, porque pasa muchas cosas, los derechos cambian de manos, no siempre se puede. Entonces, por ejemplo, o que tengas la fortuna de ser al final casi te fusiones como la imagen y la voz de esa competición, como ha pasado con algunos deportes en España y tal, pero lo normal es que si analizas la trayectoria profesional de cualquier periodista, lo normal es que haya pasado, si no bien por deportes distintos, sí por distintos proyectos, y que a lo mejor haya hecho Liga de Campeones y luego Liga de Fútbol, y luego pues le toca hacer el Mundial o no, y está un tiempo tal, y luego va a hacer UEFA, y luego tal. Y creo que es importantísimo por lo menos tener la capacidad para asumir que se pueden hacer otras cosas que son atractivas e interesantes, y que no hay retos pequeños, sino mentalidades pequeñas, ¿no? Insisto, yo nunca he tenido ese sentido de prejuicio, ¿no? Y aparte de lo de que conocer es amar, ¿sabes? Si tú te involucras, si te pones al día, si te metes en ese deporte, lo acabas conociendo, te acaba gustando, porque de todas estas cuitas de ir y venir y demás y tal, pues por ejemplo a mí me ha quedado un aficionado del pádel dentro. Y yo ahora si tengo a la mano un torneo de pádel o un partido chulo de pádel que no me lo habría planteado en mi vida, pues yo ahora me lo veo. Entonces, esa parte que va de la mano, ¿no? Mientras que lo estás preparando, lo estás trabajando, te empiezas a familiarizar, te sientes a gusto, le encuentras la parte más atractiva, por lo menos la más llamativa para ti, y joder, dices, esto es espectacular. Porque aparte, yo creo que no hay otra manera de defenderlo, ¿no? O sea, si no te crees de verdad que ese deporte tiene cosas que merecen la pena y que merecen la pena ser contadas y que son espectaculares, pues ¿cómo se lo vas a contar, ¿no? a la gente, ¿no? Yo creo que no. Cuando mucha gente me ha preguntado, no, es que joder, en el pádel y te ponías y tal, digo, es que el pádel profesional, desde el cambio que le dio el circuito World Padel Tour, es que es un deporte espectacular. Es decir, que de verdad luego no me sorprendía que aquello creciese como la espuma, porque es que el deporte merecía la pena, ¿no? Y en la NBA la ventaja es que eso ya está hecho. Que tú lo que tienes que intentar es no molestar, porque el deporte ya es espectacular. ¿Qué es lo más importante para ti para hacer una buena narración? Para ti como profesional que la de haces, ¿cómo tú te quedas tranquilo cuando haces una buena narración? Y cuando tú ya la ves también como espectador, ¿qué es lo que a ti te engancha o haces que digas, me gusta cómo esta persona está narrando, no solo baloncesto, este deporte? Yo creo que esto es una opinión absolutamente personal, Claro, claro, sí, y sí. en la narración hay estilos narrativos tantos como personas, como pasa en la interpretación. ¿Cuál es el actor que te hubiese gustado ver haciendo Alguien voló sobre el nido del cuco? Pues seguro que habrá gente que diga, no, pues yo Nicholson, aunque tenga el Oscar, no. A mí me hubiese gustado que hubiese sido Perengán, por su forma de hablar, por cómo hace la inflexión de la voz y demás. Yo creo que la narración al final, aparte de una crónica en vivo, de un relato en vivo, tiene tres patas, ¿no? Una es la descripción pura y dura, es decir, qué capacidad tengas para describir ese relato, con qué habilidad, con qué gracejo, con qué inteligencia, pues como pasa con un cronista. No todos los periodistas escribimos igual, y cuando vamos a un evento no lo contamos de la misma manera ni utilizamos las mismas palabras. Esa es una parte. Y la otra, que para mí es más importante, es la emoción, que al final esto va de emociones,
con la que tú eres capaz de adaptarte al ritmo del partido y llevar esa emoción a través del ritmo del partido y de la emoción que transmite el juego y de la competición, porque es como una lucha, a la gente que está viéndolo en casa. Y esa emoción puede ser a veces de un ritmo más pausado y más de, madre mía, qué partido nos estamos comiendo. Vamos a intentarle sacar repunta a todo como si estuvieses con un amiguete en el salón para intentar sobrellevar de aquí hasta el final del partido, o qué increíble es esto que estamos viendo y nos pone todos los pelos de punta. Yo creo que si tú eres el primero que sientes esa emoción, es más fácil que la transmitas. Pero eso para mí es súper importante. Por supuesto, conocimiento, intentar cometer el menor número de errores posible, porque eso también indica lo concentrado que estás. Aún así te va a pasar, es decir, te vas a cometer errores, igual que se cometen Eso te errores. quería preguntar, que me parece muy interesante. ¿Cómo afrontas tú? Bueno, tú la habrás afrontado 1000 veces porque llevas muchísimo tiempo narrando y imagino que te sabrás un montón de trucos y habrás vivido esta experiencia 500.000 veces. Pero cuando cometes un error y te das cuenta, ¿cómo un poco la afrontas? No, cuando se comete un error y se da cuenta, salvo que sea un error en el que haya que rectificar, es decir, que Sí, tú hayas cometido un error que te lleva a un sitio pues complicado, que necesitas que alguien se pueda sentir ofendido, por ejemplo, y hay sí. que rectificar, ahí sí, no, perdón, hemos dicho antes que tal estaba con un E15 de tobillo, no, tiene la pierna rota, perdón, lo siento, y tal, o no, o que salió indemne, si te has cometido ese error, obviamente ahí paras y automáticamente yo en cuanto puedo y soy consciente de, madre mía, esto es una liada muy gorda, perdón. Si es un error, o sea, como lo que sería un lapsus linguae o que te has confundido de Jugador, por ejemplo. y la jugada ya te viene muy encima, es para adelante. Sí, Tío, igual que si dices mal un nombre, es que si te sí, rebozas ahí, si te caes ahí, puede que haya gente que haya visto el error y dirá, bueno, pues a lo siguiente ya te lleva a que eso quede atrás, pero es que mucha gente que no se va, es probable que no se haya dado ni cuenta. O sea, si te tropiezas y además tú te quedas parado, te pones, madre mía, qué torpe soy, a sacudirte en la tierra de los pantalones y tal, pues entonces toda la plaza te se da cuenta que te has dado un tollazo ahí en el suelo. Entonces, pues hay que intentar con la mayor naturalidad posible y repito, si es una cosa que hay que rectificar o si alguien, por ejemplo, en un momento te dice, no, mira, perdona, que tal jugador no estudió en Loyola, es de BYU. Perdón, creo que antes hemos dicho, pero con naturalidad y sin cortarle sí, el ritmo al partido, porque una cosa es que yo rectifique y otra cosa es que haga un paréntesis y decir, bueno, perdón, fe de rata. No, pero tío, es que hay mucha gente que está viendo el partido. sí, sí, Entonces, sí. hacerlo de la manera más fluida posible y que provoque menos ruido posible. Ujú. ¿Cómo preparas un partido? Porque todos los narradores con los que hemos hablado en alguna ocasión dicen siempre que llevan mucha más información de la que nunca van a poder utilizar, pero que eso les da mucha seguridad a la hora de decir, oye, pues lo que has comentado antes, si el partido está más 30 para un equipo, tienes que hablar de algo, tienes que sacar información. ¿Eso es así? O sea, realmente para ti. Depende si el partido, que gracias a Dios ya hace mucho tiempo que no me toca vivir eso tan difícil que es narrar solo. Si vas a narrar solo, obviamente has de llevar un backup por si acaso, de lo que la mayoría no lo vas a utilizar, pero por si acaso. Si tienes un compañero y un comentarista que además normalmente pues, va a ser alguien que técnicamente esté bastante más documentado que tú y que además precisamente su labor es preparar todo ese tipo de circunstancias, pues una revisión de vídeo que se va muy larga, un tiempo muerto que tal, o un marcador que se ha roto y hay que llenar aquí 10 minutos y tal. Bueno, pues para eso está la pareja. Pero yo particularmente, más allá de los jugadores, todo lo que quepa en un folio. En un folio le tiene que caber el partido. Ujú. Un folio. Uno. Por las dos caras si quieres, pero un folio. Si necesitas 3, 4 folios, si necesitas tener muchas hojas encima de la mesa, con mucha información, es que es imposible. No es que no lo puedas manejar, es que si de verdad no te lo sabes y tienes tanto sitio donde mirar, en vez de mirar al campo, Te vuelves loco, ¿no? no solamente que te vuelvas loco, es que probablemente te vas a perder algo gordo. O te distraes, sí, puede ser. O para cuando quieras encontrar esa información, ya, chao, ha pasado la jugada, el jugador ya no está, o ya no viene a cuento contarla. Entonces, o lo tienes muy mecanizado y al alcance de un golpe de vista, o es complicado. Y luego ayuda mucho, por lo menos a mí me ayuda, aquí cada maestrillo tiene su librillo, a la hora de tú estar elaborando, pues por ejemplo, yo creo que no puedo contar ningún secreto, porque se lo he visto hacer a mucha gente. Si no conozco al equipo, o no he tenido mucho contacto
con el equipo, esto lo hacía en el fútbol, por posición en el campo me lo dibujaba. Entonces los laterales me los dibujaba donde los laterales. En baloncesto no, porque obviamente no son posiciones estáticas o fijas, Sí. como puede ser. Pero yo en el fútbol me los dibujo. Me los dibujaba y más o menos por la zona por la que va a andar. Que luego el lateral derecho puede cambiar de banda, sí, pues igual que un pivot puede estar en un momento dado defendiendo al base, pero yo ya sé por dónde tiene que andar. Entonces, pues sobre esas posiciones pinto los jugadores con su numerito y los datos más recurrentes que pueda necesitar. Pues la edad, la estatura, baloncesto, tal, de qué equipo ha jugado, lugar de nacimiento, universidad o equipo de formación. Datos básicos, pero que en una narración son fundamentales. Sobre todo para no repetirte, para no tener que... Y, pues, cosas tan absurdas o tan ridículas como el nombre de los árbitros, en ese mismo folio, el nombre de los árbitros del partido, el nombre del pabellón, a lo mejor en un momento dado, aquí menos en NBA porque no estamos tanto con el rollo politiqueo de los directivos, la presidente de Junta de Administración y demás y tal, y pues si tiran, no van a tirar planos del palco con el dueño, el presidente, como pasa aquí, con las autoridades, pues ese tipo de cosas no. Y luego, en la parte de atrás del folio o en otro folio, pues ahí tus datos para tu previa al partido, porque esa es la única parte que sí depende de ti. Porque no están jugando, entonces ahí no te tienes que ceñir a ningún relato, sino que tú construyes la historia de voy a contarles la historia de este partido, que versa de la siguiente manera. Antoñito está lesionado, Juanito no juega y Jaimito está con gripe y ojo porque vienen con una racha de tantos partidos y cuidadito con tal porque viene con todo eso, que toda esa historieta de la previa y de cómo ir, que a mí me gusta que sea una manera de invitar a ver el partido, de decirle, no se pierdan esto que va a empezar a pasar aquí ahora dentro de un rato, porque fíjense, viene este señor on fire, este otro no sé cuánto, este equipo está invicto, no se pierdan a este rookie y demás. Ahí está el folio por la parte de atrás, por así decirlo, y cada equipo en una hoja y a correr. Y es como yo lo suelo hacer. Si tienes que comerte el marrón de hacer muchísimo tú solo, que es todo el partido entero, pues ahí, pues claro, ahí sí que te puedes llevar una carpeta y cuando venga algún blackout de estos, pues empezar a tirar ahí de datos. Y yo eso lo digo, aunque suene, y estamos haciendo esta entrevista por internet, pero no dependas de internet para hacer una retransmisión. Sí. Porque si los datos que vas a utilizar dependen de internet o de una tablet o de un ordenador o de tal, un bolígrafo y un papel. Y eso ni se resetea, ni se le acaba la batería, ni pilla wifi, ni no pillo wifi, ni el servidor, ni error 505, eso no pasa. Entonces, como ese es tu salvavidas, ese es tu core, pues luego si quieres, puedes tener un ordenador con la estadística, eso es maravilloso. Pero eso puede caer, pero tu folio no se cae. Sí, sí. Por lo menos eso. Y es más, un folio a unas malas, y yo se lo he visto hacer a algún compañero en televisión española, darle la vuelta al folio y ponerte a hacer el tanteo a mano. Y lo he visto hacer. Yo no he sido capaz de hacerlo, pero lo he visto hacer de un palito, un palito, un palito, 3 palitos, 5, ya tengo 5. Rebote, pim, pim, y lo han hecho así y seguir el tanteo a mano. O sea que se puede hacer. Más o menos. Muy vieja escuela. O el school total, pero, Sí. pero si tienes un problema de ese calibre, ¿cómo sales de esa? Pues sales así. No. Como pues Más se o han menos. hecho las cosas mucho antes y han Como funcionado. se hacían Claro. no hace tantos años, pero es así. Sí. Yo creo que eso es para mí es lo básico. Y luego, pues, pero a lo mejor porque yo soy una persona con muchas limitaciones, porque yo luego veo compañeros algunas veces que tienen la tablet aquí un ordenador, tal, no sé, y pues como bueno, también es verdad que llegan y llegarán nuevos narradores que son de nueva generación actual, que son capaces de estar con el móvil en la mano, la tablet en la otra, la televisión encendida y con un stream abierto en otro lado. Y están haciéndola, o haciendo, a lo mejor no sé si hacen alguna bien, pero por lo menos la están haciendo a la vez. Entonces, si eso al final acaba derivando en un chaval que quiere ser narrador, lo mismo es capaz de narrar con 3 o 4. A mí, repito, creo que esto es el starter pack. Y luego ya cada uno que vaya escalando hasta donde puede puede llegar llegar, escalando hasta donde evidentemente. lo puedas controlar, pero yo sé que eso lo puedo controlar. Mira, voy a rescatar una pregunta que nos han hecho por aquí en el chat. Nos decía por aquí Joan Weber, a mí me gustaría saber cómo gestionar el ruido, expectativas, redes sociales, cuando estás narrando un partido. Yo esto lo tenía apuntado porque me parece muy interesante
y lo hilo un poquito también con el tema, ya no lo aplico solo al baloncesto, sino a todos los deportes, de las críticas que muchas veces reciben los narradores por redes sociales. Ya no me quiero imaginar lo que supone Madrid, Barça o el equipo que estés narrando para la gente, en este caso en Twitter lo asocio un poquito más, pero ¿cómo llevas un poco todas esas críticas y la presión que hay muchas veces sobre los narradores de si es de este equipo, es de este equipo, lo hace bien, no lo hace mal, me gusta, no me gusta? Al principio, pues como yo me imagino que todo el mundo que empieza, pues mal, porque como te lo tomas todo a pecho y tienes más tontería que casi que el que está escribiendo el tuit, pues a lo mejor te puede, no sé, ¿eh? A lo mejor te puede condicionar y tal. Yo, obviamente, tengo redes sociales. Alguna vez, mirando las redes sociales, me he podido dar cuenta de, madre mía, la que acabo de liar, o qué error, o no sé qué, o qué lapsus, o lo que sea. Sobre todo, obviamente, no incide en mí igual un comentario o un mensaje directo por redes sociales de alguien a quien conozco, aprecio y además respeto, o alguien a quien no conozco absolutamente de nada, ya no te digo cuando ya no sabes ni cómo se llama de verdad, ¿no? Y el resto, pues es que, vamos a ver, si es de verdad una crítica, aunque sea constructiva, pero si es una crítica o destructiva, me da igual, pues es que al final es el uso del derecho a la libertad de expresión y repito, eso no exime de que tú vas a tener que seguir haciendo tu trabajo. Es decir, yo recuerdo un profesional de esto que llevaba muchísimos años en el negocio, que un día se me acercó a una cabina de narración y me dijo, mira, te voy a decir una cosa, ¿eh? Tu partido no lo va a hacer Manolo 73 Valladolid, tu partido lo vas a hacer tú. Dice, este señor está en casa, es como los que ganan el rosco de pasapalabra toda la semana en su cocina. Según están haciendo la ensalada y llevan ya 6 roscos pero luego hay que estar ahí, me refiero. Entonces hay que ser conscientes de que sí, está bien como apoyo, como herramienta, incluso si tienes tiempo pues al descanso y te apetece palpar la opinión general, ya no te digo si encima pues a lo mejor has lanzado alguna pregunta en el hashtag o invitas a la gente, que hay formatos que invitamos a la gente a que participe en este hashtag para hacer o un concurso o simplemente pasar un rato, comentar el partido, lo que te dé la gana. Bueno, pues si es así, pues obviamente tendrás que echarle un ojo porque lo que no me parece, yo no interactúo, no suelo interactuar, muy poco, ¿no? Pero lo que no tengo es la poca vergüenza de invitar a la gente a que interactúe y luego pasar de ellos. Entonces, en ese sentido, yo me gusta que la gente interactúe, pero entre ellos, y cuando interactúa contigo, yo agradezco cuando es positivo y respeto cuando es negativo. Y hay que ser consciente de que es imposible que vayas a gustar a todo el mundo. Imposible, absolutamente imposible. O sea, no es que estar expuesto a hacer algo de cara al público, pues supone crítica y pues, supone, pues te sometes a la valoración y a la opinión de la gente que lo está viendo. Faltaría más. ¿Qué consejo le darías a una persona que quiera iniciarse en el mundo del periodismo o de la comunicación con una dirección a priori para tratar de ser periodista deportivo, narrador deportivo? ¿Qué consejos le darías o qué es lo que tú dirías? Oye, creo que deberías enfocarte en esto, creo que esto te podría venir bien. ¿Algún consejo? No, yo creo que primero, consejo vendo que para mí no tengo, o sea, no me veo, pero sí le diría que como no, a mí también me pasó, porque parece que es que está de moda ahora, ¿no? El decir, porque yo he tenido la suerte de tener experiencia como docente en la universidad y todavía participo en algún máster o en alguna masterclass y demás, y me gusta mantener todavía esa parte del contacto, pero no comerte el total de está todo muy mal, esto es el infierno y vamos todos al paro de cabeza porque aquí no hay hueco para nadie y demás. Bueno, pues yo Ese también lo mensaje se suele decir mucho, por lo menos claro, yo lo es escucho que ese entre mensaje yo los también lo escuchaba periodistas, cuando estaba, yo ya tengo 45 años. pero es muy desalentador, ¿no? Ya, pero es que es el mismo mensaje que yo escuché cuando empecé la carrera en la universidad, en el 98. Sí, no El vas a mismo. poder vivir de Esto esto, está la muy cosa está complicado, muy no vas mal. a poder vivir de esto, aquí no sé cuánto, las prácticas no se está pagando, qué mal todo, fatal, hay una sobresaturación, 7.000 periodistas, cuando yo estudiaba, 7.000 periodistas licenciados al año o 8.000, y claro, es imposible que los absorban los medios porque esto es una fábrica de parado y demás, y efectivamente, claro, sale mucha gente al paro porque no hay tan... Pero, digo yo, sobran muchos periodistas, perdón, sobran muchos periodistas, digo, sí, sobre todo malos. De eso sobran un montón. Y sobran comunicadores, sí, sobre todo que no comunican. Y sobran narradores, sí, los que te da igual un solo que una red. Es decir, que primero, sí que hay oportunidad, pero es verdad que lo que sí le diría es, primero,
que identifiquen o que traten de identificar dentro de lo que les gusta, porque si no te gusta lo que hacen, entonces da igual, por mucho nicho que pueda haber, donde notan que hay una falta de información que a ellos, en eso que les gusta, les gustaría tener. Y alguno dirá, bueno, pero es que si es una fricada, bueno, pues era una fricada el pádel hace 15 años, ¿vale? Y si hace 15 años un chaval recién salido de la universidad hubiese dedicado su tiempo a construir un background, un perfil, a informar, a montarse una página web, a buscarse la vida para acreditarse tal, o montar un canal de YouTube y demás, ahora sería el P.amo. Hace Eso te 15 años. quiero incidir ahí, perdona. ¿Cómo ves la influencia, el desarrollo que han tenido las redes sociales? Yo creo que sobre todo desde la pandemia, con tantas nuevas redes sociales, entre comillas, democratización, un poco de que cada uno desde su casa, oye, un micro, un ordenador, y aquí yo cuento mi película, mejor o peor, a la gente le gustará más o menos, pero sí que puede ser una forma también de tener una primera experiencia para saber incluso si te gusta o no te gusta lo que estás haciendo, porque luego Es igual que ahora es hay más mucha gente fácil. que sabe que no sabe ni que le gusta. Es que sobre todo para empezar, eso es otra ventaja que nosotros cuando salimos de la facultad no teníamos. Sí, sí, ¿Por sin qué? duda. Porque en mi caso, si querías tener horas de micro, pues tenías que entrar en una radio. Y cuando estabas en una radio, si querías tener horas de cámara, tenías que intentar meter la cabeza en televisión y ahí sí que los minutos eran, pero contados. Y ahora, es verdad que no con esa audiencia, tampoco con esa presión, porque la presión, claro, no había red. Es decir, era salir de la universidad y no tener la oportunidad de tener un sitio donde te fuesen a dejar. En ningún sitio te iban a dejar. Yo por eso tuve tanta suerte de empezar como periodista deportivo, o sea, es decir, a las retransmisiones y demás en Radio Marca. Para el tema de retransmisión. ¿Por qué? Porque era una radio en aquel momento muy pequeñita, con muy poca gente y donde teníamos muchas horas para trabajar y muchas horas de micrófono. Pero eso, en una radio profesional ya muy grande y tal, hubiese sido muy complicado. Y tuve la suerte de empezar en la televisión en Localia, porque era una televisión muy pequeñita donde podías hacer muchas cosas. Donde podías estar en un programa, podías aparecer en un informativo, podías hacer un directo, Pero eso, fuera de esos entornos privilegiados donde yo tuve la suerte de estar, pues era muy complicado. Y ahora tú tienes la posibilidad de, en un podcast, en un canal de YouTube, incluso haciendo streaming de deportes que ahora mismo no tienen a nadie detrás y que con muy pocos medios, con muy poca inversión, puedes incluso dar audiovisualmente, hablando de una cobertura interesante y demás, y que además te sirve para foguearte y para soltarte, para equivocarte, para encontrar donde te sientes más cómodo, para buscar tu identidad visual, para buscar tu tono narrativo, para escuchar. Bueno, es que es tan simple como hoy te puedes grabar locutando un evento deportivo y luego verlo cómo queda mezclado con el audio. Eso en mi época no lo podías hacer, salvo que tuvieses una editora de vídeo en casa. Es que ha habido como, por lo menos en los últimos años, aunque yo creo que esto ya ha caído por su propio peso, en principio un poco de rechazo, ¿no? Por parte de grandes medios a introducirse en estas nuevas tecnologías, nuevas redes sociales, que al final no deja de ser simplemente otra forma de transmitir un mensaje. Yo es como siempre lo he visto, pero creo que ya un poquito todo el mundo ha visto que se pueden beneficiar de todas ellas para llegar a más personas. ¿Crees que esa fase ya se ha superado? Bueno, yo creo, para empezar que sí, pero yo creo que también hay que entender en este caso cómo lo ve el que está en el gran medio. Me refiero, sabe que existe YouTube o sabe que existe Twitch, por ejemplo, pero en principio no es que no monte un Twitch, que también, porque ya tiene un canal emisor Sí. donde dar información y demás, sino que además una televisión o un medio que además tiene una imagen corporativa, un setup, una serie de cosas que le ha costado muchísimo dinero y que además forman parte de un prestigio, de un sello de calidad, porque yo no voy a emitir esto. Entonces, si hace un Twitch, en realidad no está haciendo un Twitch, está haciendo un programa de televisión con todos los medios de un programa de televisión que se emite por un canal de Twitch. Entonces, claro, no es complicado que vean, no que veamos, sino que se quieran embarcar en una historia que es un poquito más raw, ¿no? Más vintage o más artesanal. Porque, claro, porque no le vas a poner o no quieren poner el sello, yo no entiendo. Porque al final, si lo que vas a hacer es, bueno, pues para que tenga nuestro sello de calidad, vamos a meter detrás un equipo de producción, redactores, un realizador,
iluminación, cámara, entonces ya no es Twitch. Entonces Sí. ya no es un canal de Twitch o ya no es un canal personalizado de YouTube. Y creo que la convivencia no solamente es inevitable, sino que al final va a ser prácticamente, no nos vamos a dar ni cuenta. Yo siempre digo lo mismo, ¿no? YouTube es pues un canal generalista. Sí. Sí, sin YouTube duda. es un canal generalista donde tú al final pues eliges los contenidos que quieres ver, eliges la televisión que quieres ver, pero es un canal generalista donde tienes, en vez de 7, 8, 10, 20 canales, pues tienes 30 millones de canales. Y ese es uno de los mercados. Y de hecho hay algunas televisiones que emiten que tienen la señal transferida a YouTube, pero no deja de ser otro mensaje. De ahí a explorar nuevos formatos con la libertad y con la facilidad que lo puede hacer cualquier persona de su casa, pues no, porque obviamente eso te limita. Es decir, tú puedes hacer, me lo invento, una presentación de un fármaco si te patrocina Bayer o si el fármaco es de Bayer en el garaje de tu casa. No, porque te va a decir Bayer, mira, esto no lo podemos presentar aquí. No, pero es que es una idea buenísima, el fármaco es maravilloso y yo lo vendo muy bien. Ya, pero te va a decir Bayer, ya, pero es que está el logo de mi empresa ahí y no quiero que esté al lado de tu bicicleta. Completamente de acuerdo. Cada Y cosa tiene su lugar y su claro, cada contexto. cosa tiene su sitio. Es decir, a ti, pues eso, pues ahora tú estás me imagino, en tu casa, yo estoy en la mía. Bueno, pues no pasa nada, porque pero si vas a hacer un directo para televisión, pues no. Sí, es otra cosa. Un informativo, pues si yo intento entrar en directo en un informativo desde aquí para contar algo que está pasando en mi pueblo, van a decir, vete a la calle, al sitio donde está o delante del ayuntamiento, pero esto no lo quiero ver. Son contextos diferentes porque se dirigen a públicos, yo creo, diferentes y con una capacidad profesional también diferente. Y eso es al final normal y evidente también. Por acabar un poco con esta parte, porque te quería preguntar un par de cositas que al final no hemos hablado casi nada de NBA y no te quiero quitar mucho más tiempo. Me quedo un poco, porque me ha gustado mucho lo que has dicho de no lanzar esos mensajes desalentadores a personas que quieran iniciarse o empezar, ya no solo en el mundo del periodismo, la comunicación, sino en cualquier mundo, porque yo creo que es algo muchas veces muy nocivo. Evidentemente, cada persona tiene que saber sus límites, dónde puede llegar, pero a mí nunca me ha gustado, no os metáis a hacer esta carrera porque no tiene salidas, no hagáis esto porque no os va a ver nadie o no os va a escuchar nadie. No quiero perder el tiempo por unas pocas visitas. Yo creo que mientras sea algo productivo, no me parece algo malo y siempre que se aprenda hay un poquito de desarrollo. Pero he visto mucho ese mensaje desalentador y no me acaba de gustar. Yo entiendo la motivación en muchos casos de por qué viene ese mensaje desalentador, porque yo la he recibido. A mí me costó, con mi padre en paz descanse, varias peleas el hacerle ver que yo me iba a dedicar, no al periodismo deportivo, porque yo no tenía en principio pensado dedicarme a ser periodista deportivo. Luego al final la cosa acabó ahí, pero bueno, carambola del karma, pero no era, pero si quería ser periodista. Y entonces eso al final me acabó costando pues mis tiras bien y aflojas con mi padre, porque no quería, porque sabía de las dificultades que tenía, de que iba a ser un camino complicado, de que obviamente los sueldos no son para ti, no te vas a hacer rico en la mayoría de los casos y demás. Pero una cosa es ser consciente de que vas a ir a un mercado duro, donde hay poca demanda, donde va a ser muy difícil que llegues y tal, y otra cosa es por decreto desincentivarlo y más, repito, en este gremio donde se han abierto las posibilidades a otros formatos. ¿Que está complicado? Sí, pero es que lleva complicado 40 años. Es difícil 40 años. Es más fácil que ser actor, es más fácil que ser futbolista de primera división, y tú escuchas a la gente que va diciendo, no seáis actores, o no seáis futbolistas, niños, pues hay que dejarlo. Y luego al final la selección natural, como pasa con los actores, con los futbolistas, etcétera, 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 con otras profesiones, pues acaba dejando a cada persona en... Lo que está claro es que como es una carrera de fondo, la vocación hace mucho. Porque hay gente que no está dispuesta a pasar por según qué tipo de vicisitudes o de aro, o tener determinado tipo de paciencia o de aguante o de esperar o no tiene la personalidad o las ganas o las posibilidades de esperar o de seguir intentándolo. Y entonces, pues repito, como pasa con los actores, como pasa con determinados deportes o con determinadas profesiones o con determinados nichos de mercado. Pero creo que hay que ser conscientes de que si vas a estudiar una carrera, no ser tonto y decir, bueno, pues de esto, ¿cuántas posibilidades hay de que yo pueda vivir de esto? Pues hay
N posibilidades. Bueno, pues si te parece factible llegar, o por lo menos crees que tienes la capacidad para llegar, yo creo que negarte a emprender ese camino cuando todavía eres joven yo creo que es una locura, ¿no? Porque ya es como te estás cerrando las puertas. Y aparte, vamos a ser sinceros, sí, yo porque al final empecé a trabajar en primero de carrera, pero yo llegué a estar cursando la carrera de periodismo y derecho, casi termino el primer año de derecho y Mucha tralla, ¿eh? pero no era para tanto, me refiero. Es decir, que es una carrera que ahora está en 4 años y que, vamos a ser sinceros, tampoco estamos hablando de una ingeniería ni una Sí. oposición a notaría. Es una carrera que te permite, pues si no compatibilizarlo con algunas prácticas o con algún otro tipo de tal, pues a lo mejor también con otra orientación profesional que en un momento dado también te guste y te pueda servir. Oye, mira, tengo este plan B. No estoy jugándomelo todo a ver si sale esta historia. Es decir, que tienes tiempo para rectificar, tiempo para ir complementando esa formación. No creo que sea una locura que venga tu chiquillo el día de mañana y te diga, oye, mira, que quiero ser periodista, porque obviamente yo creo que hay posibilidad. Sí. Comparto mucho esa visión, ¿eh? Es que a mí especialmente no me gusta ese tipo de mensajes de tratar de matar un poco las ilusiones de las personas cuando hay un esfuerzo y una dedicación detrás, y creo que es algo que no se debería fomentar. No sé, es algo que me ha causado un poquito de desilusión muchas veces. Es que va a pasar y por eso al final también pasa como, pues, como cuando yo estudiaba la carrera, que es un proceso de selección natural. Es decir, el que no está de verdad Mm, convencido y motivado se va a quedar en el camino. sí, Y ya en la universidad ya vas viendo como de los que erais en la Complu donde yo estudié, el primer curso éramos 100 y pico. Y luego van esos compañeros de los 100. El segundo año ya no estábamos los 100 y pico. Y el tercer año ya no estábamos los 100. Y el cuarto año ya no estábamos 90 y tanto. Y el quinto año estábamos de los mismos que nos conocemos todos, que 70 y muchos. Y luego licenciados ese año, pues 80. sí, Pero sí. y luego pasa con lo mismo con los medios. Luego cada uno tiene unas circunstancias personales, pero es una carrera de fondo. Sí, a mí me pasó lo mismo. Cuando empecé el primer año de Derecho, nos dijo la primera clase el profesor, dice, no el año que viene, el siguiente semestre no vais a estar aquí ni la mitad. Y tenía razón. O sea, efectivamente tenía ¿Es razón. así? Y yo era uno de ellos. Luego la acabé, pero me cambié de carrera. Pero sí, sí, efectivamente tenía razón. Por ir, que como te he dicho antes, que es que al final no sé si te estoy quitando mucho tiempo, ¿no? Y no te quiero tener aquí toda la noche. Eh, Hablando un poquito ya puramente de baloncesto, me interesa saber sobre todo, más que preguntas típicas, ¿qué es lo que más te apetece ver esta temporada? A nivel de equipos, de jugadores, ¿qué es lo que te genera ilusión a la hora de ver un partido, a la hora de transmitir un poquito en DAZN, perdón, en DAZN, perdón, en Prime Video, un partido de un equipo, un jugador? A ver, si es. Pide un deseo, pues me encantaría que uno, pues a Santi o Hugo, o incluso él y John en Atlanta, pues nos diesen un alegrón, ¿no? Y estuviesen siendo protagonistas en un equipo que lucha por el anillo y gana el anillo. Pero eso es el cuento de hadas, ¿no? La realidad es que, pues, ojalá hagan un temporadón, pero que ese escenario es poco probable. No vamos a decir imposible, porque, aparte, gustan los Celtics, pero bueno, entonces nunca se sabe, ¿no? Los giros que puede dar el guión. Pero no, me gustaría contar las historias que solo la NBA es capaz de fabricar, ¿no? O sea, me gustaría ver algo rutilante en unas finales, algo digno de mención, descubrir si va a haber por fin, después de tantos años, un equipo que repita, si todo está o no escrito para Oklahoma, que yo creo que sí, ahora mismo, o sea, la sensación que tengo, ¿eh? Luego lo Sí, mismo en sí. enero te cuento otra cosa, pero un equipo que está con la mitad de, de las superestrellas, bueno, la mitad, sí, Chet Holmgren y Jalen Williams están en el dique seco, no han jugado ni un partido, el otro día no jugó ni Lewandorf y están ganando igual. Y los que salen de séptimo, octavo, noveno, décimo segundo, es que están en 10.5 rebotes y salen y todo el mundo. Es que es una locura y encima defienden como bestias. No sé, esa historia de destronar al campeón y además con intentar destronar al campeón o el campeón se reivindica con una actuación rutilante. ¿Dónde está el techo de Wembanyama? Físico y deportivo. ¿Dónde vamos a ver crecer más a este chico en todos los aspectos? ¿Qué es lo que viene por detrás, no? Vivir todo eso es lo que más me apetece. Y luego, pues, no me atrevo a decir, oye, pues me gustaría ver
tal. Me encantaría, es decir, no haberme ido de este negocio sin contar otro anillo de un jugador español. Mm. Y si ¿Crees puede ser que, en perdona, sí, un sí, contexto espectacular, mejor. ¿crees que eso es lo más bonito, lo más chulo, lo que nos atrapa de la NBA? Esas narrativas, esas historias detrás de la historia. ¿Crees que es lo más potente que tiene a la hora de decir, aparte de evidentemente el juego, que son los mejores jugadores del mundo, pero ¿crees que la narrativa es lo que nos acaba atrapando? Después de Michael Jordan y de todo lo que supuso Michael Jordan y de The Last Shot y luego la vuelta y demás, sí, ha habido Kobe Bryant, sí, ha habido LeBron James, pero de cara al espectador y a la gente que lo personaliza para un país, la historia más bonita que puedes contar, la historia más bonita de la NBA que se ha contado es los 2 anillos de Pau y después el anillo de Marc. ¿Por qué? Porque es la transposición en vivencia, es decir, es la empatía de sentir que ese sueño se puede hacer. ¿Por qué? Porque lo ha hecho un paisano tuyo. No es una cosa que está sucediendo entre los monsters de Space Jam contra un equipo que no es inalcanzable y no existe. No, lo está haciendo un chaval de San Boy. Lo está haciendo un chico que ha nacido y tal, que ha jugado tal, que yo lo conocía, que el otro no sé cuántos, que tal, que eso llega a la gente. Igual que llegó la historia de Fernando Martín, igual ese tipo de historias llegan a la gente. Luego hay trayectorias personales, superestrellas que tienen momentos que quedan para la historia, trayectorias que te dejan, dices, este tiene su mano como lo de LeBron James, lo de Kobe Bryant, sí, estupendo. Pero al final, al espectador que lo está viviendo desde un país, el coronar una historia, aparte siendo protagonista, porque no, los Gasol no fueron de comparsa, no es que diga, bueno, estaba convocado y tiene el anillo, no. O sea, que estaban allí en la foto y cuando pasen 20 años y se vea levantando el trofeo, pues y veas la foto levantando el trofeo y digo, es que pasó de verdad, es que muy fuerte. Y tener la oportunidad de contar eso, pues yo creo que es lo más bonito a lo que se puede aspirar. Las historias de la NBA son bonitas todos los años y son espectaculares todos los años porque para empezar es una competición que al campeón le casca la etiqueta de campeón del mundo. Sí, sí. Y además no tiemblan. Claro. Mira, precisamente te quería preguntar un poquito por eso. Hemos tenido 7 campeones en los últimos 7 años y parece que la NBA, con los aprons, los límites salariales, las penalizaciones cuando sobrepasas, trata un poco de fomentar eso, ¿no? Que no haya de nuevo esas grandes sagas, por ejemplo, Lakers Celtics que vimos en los 80, o más recientemente los Cavs con los Warriors, y trata un poquito de ser una liga más paritaria, ¿no? Que incluso Adam Silver lo ha promovido bastante. ¿A ti te gusta esta idea que tiene la NBA de que cualquiera, Oklahoma, un mercado pequeño, pueda ganar? ¿O crees que ya vamos necesitando algo más de grandes mercados, equipos potentes en finales? Bueno, yo es que, sinceramente, a mí ya hablar en dimensiones marketingianas tan grandes de mercados y demás y tal, se me hace muy grande. Desde la mentalidad europea yo puedo entender que sea muy complicado entender, y esto Mm. también hay que verlo, es decir, que alguien que no vea NBA o que no conozca cómo funciona el sistema de la NBA, pero sí esté muy imbuido en un sistema europeo de clubes, por ejemplo, claro, ¿tú cómo le explicas? Vamos a contarlo al revés. Tú imagínate ir mañana a un aficionado de Olympiacos, de Panathinaikos, no meto en ningún equipo español eh, Sí. para no liar la parda, ¿vale? Y le dices, toc, digo, hola, muy buenas, sí, señor del Olympiacos, muy bien, hola, buenas tardes. Mira, que va usted a estar 12 años sin ganar nada, pero sin ganar nada y además no compitiendo, es decir, va a estar usted en la zona media-baja, más bien baja de la tabla. Hasta que usted vaya haciendo las cosas bien, trabajando buenas primeras selecciones del draft, porque usted no va a poder fichar a quien quiera. Y además, si se gasta más dinero del que hay convenido para competir, usted va a tener que pagar una penalización, porque lo que se trata de dar, y conforme más arriba quede usted, menos derecho tiene a elegir el primero. Entonces, eso desde un punto de vista de mentalidad club europea es muy complicado de digerir, porque claro, repito, explícale a un transatlántico de la Euroliga que va a estar, eso, 12, 15. Oklahoma llegó a las finales, creo que fue 2010, ¿no? Sí, Pues 2011, ¿no? 2010-2011, cuando 2010, llegó 2011. con Durán Y contra con los Durant, Lakers. Harden, Kendrick Perkins, estaba Ibaka y demás. Sí, Intentaron retener lo más posible, pero al final tuvo que salir Harden a Houston, etcétera. O sea, intentaron retener. Pero después vino un proceso de no pudieron retener y no eran tantas las cortapisas que había para retener el talento y los límites salariales eran más bajos y demás y tal. Intentaron retener el talento que pudieron,
pero después se encararon un inexorable rumbo a la nada, porque se fue Kevin Durant a otro proyecto para intentar ganar con Golden State. Y hasta hoy ha sido una travesía del desierto en la que yo admiro que los aficionados de los Thunder han seguido estando ahí, obviamente no con la misma euforia, pero conscientes, sin quemar el pabellón, de que, bueno, estos son ciclos y que al final, si se hacen las cosas bien, el nuestro volverá. Entonces, yo creo que para una liga que además tiene vocación de ser una liga global, de verse en todo el mundo y demás y tal, pues por un lado puede, desde el punto de vista del marketing, interesar que los supermercados, que los grandes mercados, pero al final los grandes mercados de aquí a unos años ya cada vez están siendo menos Los Ángeles y Nueva York. Y habrá que medir si los Thunder lo siguen haciendo así de bien y son capaces de establecer ya no una dinastía, sino un equipo competitivo como los Spurs de San Antonio, pues a lo mejor los Spurs de San Antonio en Indonesia o los Citizens en Indonesia, en Turquía, en Rusia, han crecido más, y en África, en Latinoamérica, han crecido más que otros equipos y tienen un arraigo y tal. Pues en Argentina, por ejemplo, son de los Spurs a muerte. Sí, La sí. mayoría, porque tiene mucha tradición tener jugadores argentinos. Ginóbili, Oberto. Sí. Efectivamente, hay un aroma y demás y tal. Y eso al final es otro mercado. Y aparte en Argentina se ve mucho porque los horarios les vienen muy bien Claro. y demás. Bueno, pues yo creo que, que es un sistema interesante porque además hay que recordar que no hay ascenso ni descenso. Entonces, o tú haces algo para intentar que la liga sea competitiva y que todos los equipos, a mí lo que más me gusta es algo parecido a lo que en un momento empezó a tener la Premier. Yo hice mucha Premier en televisión española y a mí lo que me llamaba la atención de esa liga, aparte de que obviamente nos daban un sopas con onda en dinero, ahora ya en dinero y en muchas más cosas, pero en dinero era que por humilde que fuese el club tenía siempre uno o dos jugadores a los que merecía la pena ver porque eran una bomba. Y eso, pues desgraciadamente, la Liga Española dejó de pasar. Hubo un momento en el que lo tuvimos, que hasta equipos pequeños tenían uno o dos bombers espectaculares, pero ya no pasa. Y en la NBA sigue pasando. Es rarísimo el equipo que no tiene nada que ver, aunque sí, clasificatoriamente hablando no vaya bien, que no tenga nada que ver. Es más, lo normal es que si llevamos viendo a un equipo en modo anodino muchos años, si no se vuelven locos y empiezan a quemar los billetes de dólar y a tirar las elecciones del draft por la ventana, pues lo normal es que en 6, 5, 6, 7 años, pues mira, Houston Rockets, pues ahora está empezando a recoger los frutos de haber tenido primeras rondas, tal, Oklahoma, que le pasará, ojalá, a los Nets, que tienen, no sé si entre primera y segunda ronda, como 30 y pico los 2 próximos años. Y un equipo jovencísimo, pues ir dando pasos y tal. Pero ya tiene un jugador o dos jugadores a los que dice, buah, hay que ver a este tío. Es verdad que todavía no es su momento, pero hay que ver a este tío. San Antonio está volviendo. Al sí, final, puedes ver, por ejemplo, a Utah y oye, está Markkanen, que bueno, es un estrellón. O claro, puedes ver a o sea, Washington y sí, lo Utah, mismo. no sé cuántas victorias va a hacer este año, pero Utah, yo además tuve la oportunidad de, cuando estábamos haciendo pruebas antes de emisión, las hacíamos sobre partidos reales, es decir, simulábamos la emisión de un partido. Y uno de los que me tocó, aparte de que ya le había visto con todos los rivales, fue Utah. Y yo dije, qué mal lo van a poner. Además está Kevin Love por ahí, ya Sí. en el ocaso de la carrera ha aparecido por allí. Y dices, qué mal lo va a pasar a este equipo. Ahora, tiene 2 o 3 jugadores, uno de ellos, Markkanen, que a lo mejor en un partido dices, pero ¿y esto? Y es un jugador espectacular. Y va a estar pues casi todo el año en unas posiciones de tabla, si no lo es traspasado y demás, pero tiene algo que ver. Y la gente que sigue a los Jazz, por lo menos va a ver a Markkanen. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Al final cada equipo tiene un encanto para verlos o una historia. Igual lo que dices, un equipo tanking, un equipo que no va a tener muchas victorias, pero han drafteado a un pick 5, a un 4 del draft. Oye, pues ver el desarrollo de ese jugador, ver cómo se va desenvolviendo en la liga, si hace sus puntos, si tiene mucho ego, poco ego, si va más por el equipo. Igual este año Boston, por ejemplo, pues va a caer un poquito con las lesiones, pero no deja de ser Boston, Y también, gran mercado, mucho y también aficionados. supone una medida, porque claro, repito, no somos conscientes, no me acuerdo, creo que, hablo de memoria, creo que los Celtics se han vendido por 9.000 millones, una barbaridad así, y si al final se consuma lo de los Lakers, la cifra también va a ser Sí, sí, sí. de caerte de espaldas, ¿no? Pues
no somos conscientes de, claro, la cantidad de dinero que se manejan y que si al final no se establece una especie de normas del juego, pues como en el Trivial, de, bueno, vamos a intentar que aquí no pese solo el potencial económico, porque, claro, al final no solamente los grandes polos de atracción financiera de Estados Unidos acabarían dominando la liga sí o sí, y los grandes mercados dentro de Estados Unidos acabarían, sino que tú imagínate que llega mañana un chiflado de estos multitrillonario, compra los Nets y de repente, pues como no hay límite salarial y se puede fichar a quien quiera y tal, y coge y todo el All-Star se lo lleva a los Nets. Pues primero descapitalizaría y haría muy poco atractivo ver al resto de equipos de la liga y le quitaría absolutamente toda la emoción a la competición. Porque si tienes todo y puedes fichar a todo y no hay límite y todo el dinero de los premios y el de la publicidad y todo es para ti, pues al final no. Y eso podría pasar. Me refiero, si no hubiese límites, podría pasar. Y de hecho, pese a los pretendidos fair play financieros y demás y tal, ya lo estamos viendo en los clubes de la Champions. Que al final, pues llegan clubes estado detrás de los superclubes que ya había y si mañana quieren dar una vuelta más de tuerca, como ya ha pasado y ya está pasando con según qué ligas, como no hay ningún tipo de límite, pues empiezan a soltar la chequera y es que es imposible. A la corta, para los que reciben esa lluvia de millones de jugadores, esos aficionados estarían muy contentos, pero al final a alguien le interesaría ver una liga en el que todos los buenos estuviesen en un equipo. Yo creo que no. No. Esto me parece muy interesante porque nosotros siempre en el podcast hemos sido muy defensores de las medidas que ha tratado de proponer la NBA. Le hayan salido bien o le hayan salido mal, en general hablo, siempre hay algo que no te va a gustar más o menos, porque va un poco encaminado a lo que tú dices. Creemos que es una liga que trata de mejorar, que, ahora, por ejemplo, no les sale lo del All-Star o no acaba de ser como ellos quieren. Bueno, pues van proponiendo cambios. Han hecho lo del el play-in, ahora lo de la Copa NBA, que es un aliciente para el inicio de temporada, cuando se te pasa ese primer enamoramiento de la NBA, oye, tienes otro torneo, otro objetivo a corto plazo, ¿no? La liga trata de tener una muy buena imagen y trata de innovar. Pero ahora justamente ha tenido la liga dos casos, sobre todo lo de los Clippers con Kawhi Leonard, Aspiration, y ahora también un poco del tema relacionado con las apuestas de Billups y también de Terry Rozier, que también es algo que tienen, yo creo que está muy arraigado, igual no entendemos aquí con la cultura anglosajona, que creo que le pueden hacer mucho daño a la NBA como imagen, o por lo menos van a tener que saber cómo capear. ¿Tú crees que la NBA va a saber recomponerse de estos dos inconvenientes? ¿Crees que lo van a poder hacer bien? ¿Crees que va a primar la imagen que ellos puedan transmitir de una liga modelo en ese sentido? ¿Crees que les va a hacer daño estos dos casos que hemos tenido? Bien no le viene, pero no le ve a ninguna liga y que es una cosa, a ver, ha pasado en todos los deportes, ¿eh? Sí, y pasará. Con las apuestas deportivas las hemos tenido en el tenis, en el fútbol, en todos los deportes, en el balonmano, en todos los deportes hemos tenido, porque al final, pues esto está compuesto por un elenco de seres humanos y el ser humano, pues cuando tiene tentaciones y el dinero es una de ellas y de las más grandes, por no decir las más grandes, y se mueven las apuestas de por medio y de siempre alguien tiene. Ahora, bien pensar que las apuestas deportivas condicionan directamente resultados de partidos de NBA, sobre todo partidos donde hay intereses en juego, más allá de un partido random de liga regular entre dos equipos que no se están jugando nada, pues yo creo que ya es pensar demasiado y que eso, pues obviamente a la liga no le va a ir bien, pero que si alguna liga ha demostrado comunicativamente hablando que este tipo de historia la sabe gestionar, pues saldrán adelante, me imagino que de manera airosa, aunque obviamente esto es un tema, pero no para el baloncesto, sino por cualquier invento, reflexionar. Escuché a Jaylen Brown hace poquito decir que en su momento abrieron la puerta al tema de las apuestas y a toda esa cantidad de dinero que entraba, pero que luego tampoco se preocupó nadie de cómo iba a afectar esto a los jugadores, a los entornos. Pues yo al final siempre digo lo mismo, es decir, si hay corrupción en cualquier tipo de sitio, es porque alguien consciente, alguien personalmente se corrompe. No se corrompe el logo de Jerry West, se corrompe pues un directivo, un jugador, un entrenador, etcétera. Porque lo de Chansey Billups creo que no va ni siquiera por ahí, sino va con un tema de apuestas de póker, era algo así. Sí, creo que partidas de póker ilegales, en teoría. no, y lo de otro, pues estará me refiero, lo otro estará. Y no es la primera vez
que hay que sobrevuela la sombra de la sospecha de un amaño con algún árbitro involucrado. Sí, Repito, y no en la NBA, ha pasado en la UEFA, ha pasado en los mundiales, ha pasado en ligas, ha pasado con clubes, ha pasado con federaciones, ha pasado con árbitros, porque forma parte de la condición humana. El mentir y engañar no es algo que llevamos desde que el hombre camina de pie, sí. intentando liársela al otro, sacar provecho, tal. Bueno, no creo que vaya a ser un detonante, aunque obviamente si a la liga le dieses elegir, pues diría, oye, mantén todo esto alejado, porque obviamente cualquier liga, y más la NBA, el mejor escenario posible es, mira, tenemos una cosa súper sana para todos los públicos, para toda la familia, un espectáculo que apetece ver y que no tiene ningún seco, ningún condicionante, es decir, totalmente exportable a cualquier entorno. Te lanzo ya la última pregunta, que esta me gusta un poquito hacérsela a todo el mundo que lleva bastantes años ya viendo baloncesto, porque siempre debatimos entre nosotros mismos acerca, sobre todo, estas conversaciones es un poco entre amigos de baloncesto de los 80, baloncesto actual. Y siempre llegamos a un debate que nunca nos ponemos de acuerdo y es, parte de nosotros argumentamos que la evolución del jugador, pero casi la evolución del deportista, del atleta, hace que hoy sean mejores como base, como deportistas, de lo que se era antes, simplemente por un tema de entrenamiento, descanso, nutrición, cuidado, poder empezar a ejercer ese deporte de una forma profesional a una edad más temprana. Pero hay gente que dice que no, que los deportistas, en este caso los jugadores de baloncesto de antes, eran mejores que los de ahora. ¿Tú cómo ves este tema? Primero, cada deportista compite en su contexto. Sí, eso por Esto encima de, de todo, ¿eh? porque aparte son discusiones, yo las he tenido porque como soy bastante friki, pues no me importa, reconozco abiertamente, mea culpa, que yo he entrado en debates de estos típicos de, pues como los aficionados de, ¿quién podría más? ¿El hombre piedra contra el de fuego? Y tal, pues, y puede estar una hora, pues claro, pues no va a suceder. Es decir, nunca veremos a Will Chamberlain contra Shaquille O'Neal. No lo veremos. Entonces, como no lo veremos, porque no son coetáneos, pues todos los debates son exteriores. Que técnicamente el baloncesto ha evolucionado mejor, por supuesto, pero es que eso es innegable. Pero el fútbol también ha evolucionado mejor, física y técnicamente. Ahora, no hay más que coger y siempre estoy poniendo como ejemplo al fútbol para que luego nadie se sienta ofendido, pero es que es mucho, yo creo que es visualmente mucho más fácil. Que alguien agarre un partido de los 80 o de los 90 de fútbol, de principios de los 80, y ya no es físicamente como son las segundas partes, que aquello era un correcalles, porque estaban rotos, todos con las medias para abajo, destrozados, por supuesto, ni la mitad de esfuerzo. Es cómo es un control orientado en lateral, cómo es un control, cómo saca la pelota un central, cómo se acababa una pelota un central, y lo mismo, cómo tiraba tiros libres la mayoría de jugadores, o cómo lanzaban de fuera, porque para empezar no había ni triple. Entonces, ¿cómo van a entrenar tirar triples si no estaba ese condicionante ni ese premio para el que lanzaba? Y en cambio los métodos de entrenamiento y la tecnificación y cómo los jugadores manejan ambas manos y cómo son capaces de resolver, y ahora se les exige por lo que antes no se exigía, que al 4 y al 5 no tiraban triples. El pívot y el pívot jamás tiraban triples. Entonces, ¿para qué iban a aprender a lanzar triples? Y el que tiraba triples, que era una rara avis, eso ya era, vamos, increíble. ¿Que el talento no entiende de generaciones? Sí, pero que obviamente hay muchas maneras de moldear el talento y el talento también crece acorde lo que tiene alrededor. Entonces, si tú eres el talento dominador de tu generación y en tu generación nadie va al gimnasio, pues no te va a hacer falta ponerte cuadrado como Antetokounmpo, porque con ese físico puedes competir. Entonces, Antetokounmpo sí ha necesitado, y los jugadores de la NBA hoy necesitan estar a ese nivel físico para poder competir, pero también es el nivel técnico. Yo creo que cada juego, cada manera de interpretar el baloncesto tiene su momento, y la de ahora es la de ahora, con los mejores de ahora. Pero decir que no, es que si hubiese... Obviamente todos tenemos la tentación de pensar que si este jugador, pues yo siempre digo lo mismo, ¿qué hubiese sido de Arvydas Sabonis si en vez de reventarse los 2 tendones de Aquiles no se lesiona, y cuando antes de que llegue al muro se escapa una noche oscura en Kaunas y toma un avión y se presentan los Knicks? Pues que no hubiésemos conocido ni a Pat Ewing, ni hubiésemos visto otro pívot así en nuestra... Pero no, eso no va a pasar. Porque Sabonis jugó aquí y luego fue allí ya en el tramo final de su carrera. El que tiene puntería la ha tenido y la va a seguir teniendo.
pero obviamente los medios con los que se afina esa puntería y se trabaja ese talento son distintos. Yo lo que sí echo de menos en el baloncesto europeo, y lo he dicho muchas veces, es que pese a todo lo profesionalizado que está el básquet de NBA y, como digo, yo siempre lo resumo, el Excel, ¿no? El Excel, todo en un Excel, ¿no? Los minutos, los esfuerzos, los tiros que tienes que hacer, que sí, que es cierto que todo eso está más con programas informáticos, muy bien. Pero al final se entiende mejor este tío está on fire, no lo quites ahora, ¿vale? Y yo creo que aquí en Europa todavía seguimos en ese sentido privando, que es verdad que tiene una razón, que es, oye, mira, me da igual, porque yo lo necesito descansado porque mañana tomamos un avión, vamos a Bolonia y después nos vamos a Kaunas y ya está muy cascado y luego fin de semana. Yo sí lo entiendo, sí entiendo la motivación. Pero yo echo de menos ese puntito de épica que todavía vemos en partidos NBA, de un tío que se juega 38 minutos y exhausto, sigue tirando y demás y tal, que en los 80 los veíamos. Eso tuvo los anotadores de Oscar Becerra contra Petrovic, ahí venga a meter chinos como locos y llegaba otro y el americano jugaba 38. Bueno, Fede Ramiro terminó una Liga CB promediando más minutos más de 40 minutos, porque jugó varias prórrogas, juega todo. Entonces, sin llegar a ese extremo, pero sí que he hecho un poquito de menos ese pellizquito que tenía el básquet con el que yo me enamoré del básquet. No, yo te lo compro totalmente. Yo creo que lo más importante es poner cada cosa y cada época en su contexto, sabiendo que comparar épocas, jugadores que les distancian 30 años es muy complicado y es ciencia ficción. Pero muchas veces sí que se junta eso con, no, es que ahora no saben defender, ahora se tiran demasiados triples, ahora tal. Y luego a la contra también, gente de ahora poniendo, no, es que antes no sabían tirar, antes lo típico que se decía, no, jugaban en los 50 contra panaderos y fontaneros, ese tipo, a donde deriva ese debate. Ya, es verdad que se ha profesionalizado todo mucho, pero que, repito, que el talento siempre ha existido. La diferencia es cómo se moldea ese talento. Y si tú a un jugador de los 80 le hubieses pedido, porque lo necesita para competir, que tire de fuera, no hubiese sido jugador de élite sin saber tirar de fuera. Pero como no era exigible, igual que a un central de los 80, no le exigían sacar el balón jugado. Con hacer así, o en la Premier. Yo cuando empecé a ver, la primera vez que yo vi fútbol inglés, en el Manchester United jugaban iba a decir una barbaridad, dos señores sin miramientos por la violencia que eran Bruce Pallister, eran los centrales del United. Que luego han sido entrenadores, además. Esos daban palos para hacer un fuerte, pero hoy Bruce Pallister no podrían jugar a eso. Sí, sí. Y les obligarían, si quieres llegar a la central titular del United, a sacar el balón jugado, a rematar bien en los corners, a tirar las faltas, a que no te echen por tarjeta roja en el primer minuto y demás. Y estoy convencido de que si fuésemos capaces de, en una máquina del tiempo, traernos al Ron Negrita Juventud, en edad junior, antes de llegar a ser profesionales, y los hubiésemos metido en una dinámica de un equipo como la Peña en el día de hoy, con los entrenadores que tienen, cómo se trabaja técnica individual, cómo se hace tiro, cómo se desarrolla el bote, etcétera, 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 pues los jugadores con talento de esa generación hubiesen sido los jugadores con talento de ahora. Pero ¿para qué vas a aprender a tirar si no te lo está pidiendo nadie? Y con esto puedes competir. ¿Para qué vas a aprender a dar pases o a subir el balón o a manejarte en una posición que no es la tuya, como en su momento Aito probó con Pau Gasol en el alero para ver si tomaba más movilidad, tal, lo de Wembanyama? Si Wembanyama hubiese nacido en los 80, hubiese jugado de pívot, no sé si hubiese podido tener la misma progresión técnica, porque obviamente le hubiesen dicho, che, tranquilito, deja el balón ahí, tú te bajo de la canasta, pones los bracitos así, intenta no tocar al otro y que con eso ya nos vale. Pues a lo mejor no hubiésemos visto esa evolución, pero el talento está ahí. Pues Lalo, te agradezco mucho que hayas sacado un ratito para estar aquí charlando con nosotros. Hombre, un placer. Que imagino que ahora tendrás mucho curro adaptándote también a Prime, a los nuevos horarios. Y que nada, que simplemente que te deseamos que te vaya muy bien este año, que hemos disfrutado mucho la charla y que estás invitado a volver cuando quieras. Y que, muchas gracias. Yo también lo he pasado muy bien. Que vaya muy bien y nada, que veamos una buena temporada y que vosotros vaya muy bien. Un abrazo fuerte. Eso seguro. Cuídate mucho. Chao. Hasta luego.